El doctor Rafael Álvarez Cordero tiene una amplia trayectoria en el terreno de la medicina y la salud, solo por mencionar algunos de los puntos más relevantes. Es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctorado en Ciencias Médicas por la misma universidad, certificado por los Consejos Mexicano de Cirugía General, Mexicano de Gastroenterología, Mexicano de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y de Geriatría. Fue fundador de las unidades de cuidados intensivos, pionero en la cirugía de la obesidad, fundador y presidente honorario del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, cofundador de la Federación Internacional de Cirugía para la Obesidad y presidente de dicha federación, miembro del Global Obesity Forum, secretario académico de la oficina de la UNAM en Francia, fundador de la plataforma educativa Quiero Saber Salud. Pertenece a 36 sociedades y academias médicas, entre las que destacan la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía, la Academia de Ciencias Médicas del Instituto Mexicano de Cultura, la Academia de Cirugía de Francia y la Sociedad Internacional de Cirugía. Ha ocupado diversas posiciones en la Secretaría de Salud. Ha recibido 18 reconocimientos nacionales e internacionales de múltiples asociaciones médicas. Ha dictado 673 conferencias sobre temas médicos, quirúrgicos y éticos en México, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Bélgica, Italia, Austria, República Checa, Grecia, Australia, Japón y muchos países de Latinoamérica. Su producción ha sido muy vasta, 217 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, en español, inglés, francés y portugués, y 18 capítulos de libros. Su producción ha sido muy vasta. Ha escrito 18 libros sobre medicina, cirugía, obesidad y vejez, y ha colaborado en diversos diarios del país. Realmente su trayectoria es muy importante y por ello era indispensable que formara parte de Cirujanos que Dejan Huella, maestros de la cirugía. Bienvenidos a un encuentro sobre cirujanos que dejan huella. Este es un espacio para conocer y reconocer a grandes médicos que nos han dejado un enorme legado y han construido sobre todo la medicina contemporánea. El día de hoy nos acompaña un médico, un cirujano y un médico que ha trascendido a través de sus grandes enseñanzas en la cultura y en la técnica quirúrgica. La verdad que el día de hoy aprenderemos mucho por el gran legado que ha dejado. Y pues ese médico tan especial a quien me estoy refiriendo es el doctor Rafael Álvarez Cordero. Ya verán ustedes, a través de su trayectoria, pero sobre todo de su pasión, que ha dejado o ha impregnado en cada uno de los ámbitos en los cuales ha laborado, pues realmente nos ha dejado muchas enseñanzas para esta generación y todas las generaciones venideras. Muchas gracias y bienvenido, doctor. Muchas gracias, Lilia, es un placer. Pues fíjese que en este espacio el propósito más importante es que conozcamos cómo ha sido su vida, cómo ha sido su trayectoria, en quién se ha motivado y por qué ha hecho esas cosas tan importantes que ahora construyen la modernidad de la cirugía. Pero empecemos por el principio. Su infancia, descríbanos un poquito cuál era su entorno, háblenos de su papá, que es muy importante porque él pues realmente fue uno de los iniciadores en la medicina preventiva, en la salud pública. ¿Cuál es el entorno en donde se desarrollaba el niño Rafael Álvarez Cordero? Yo creo que cuando dicen que infancia es destino, hay mucho de verdad. Porque yo nací en una familia muy unida. Mi padre fue un médico que estudió mucho en aquellos momentos en que no había ni siquiera residencias, y entonces se dedicó a la pediatría. Y desde entonces me di cuenta
de cómo él como médico atendía no solo los cuerpos de los niños, sino la familia entera, las preocupaciones que tenía la mamá o el papá de aquellos niños. Entonces, esa manera de vivir la vida de manera integral la tuve desde la infancia. Y la tuve también con nuestros maestros de secundaria y preparatoria, que nos dejaron una serie de principios y valores que no los puedes pasar por alto y que son fundamentales para que la persona se forme después. Eso lo entendí más adelante cuando yo llego finalmente a la universidad. Y en la universidad encuentro a los grandes maestros que nos dejan con una frase o con un comentario o con una observación o incluso con una pregunta o un regaño, una enseñanza que nunca podemos olvidar. Y por eso tenemos en la mente a los maestros como el maestro Acosta, como la maestra Sámano, que nos enseñó embriología, a todos los maestros que en ese momento dedicaban su vida para que nosotros entendiéramos la vida, no solo la medicina. Yo creo que eso es importante porque eso va formando a cada quien y permite que se desarrolle mejor. Su papá le dejó muchas motivaciones, seguramente la inclinación para ser médico, sí. Pero su mamá, las mamás siempre son pilares de una familia. Sí. ¿Qué fue lo que aprendió de su mamá? Lo que aprendió de mi papá es eso, la educación, la cultura. No olvido a mi papá llegando en su coche trayendo una pila de libros para que leyéramos. Libros de todo, libros de geografía, libros de historia, libros de cuentos. Y entonces nosotros fuimos lectores ávidos desde que teníamos 5 o 6 años. Entonces yo a los 16 años tenía una biblioteca completa de libros que habían sido de mi infancia. Y yo creo que eso forma a un individuo de manera que no lo puede olvidar. ¿Y su mamá? Y mi mamá era la protectora de la familia, la que siempre tenía la frase adecuada cuando había problemas, la que nos regañaba cuando hacíamos todas las travesuras que hacemos. Y entonces dentro de esa familia nuclear fue que cuando yo pude crecer. Y fui un hombre muy feliz desde entonces. En ese tiempo yo iba a la escuela en bicicleta desde la secundaria. Iba y venía 3 veces al día a la escuela en bicicleta. Un mundo que no podemos imaginar ahora. Sí, pues, ¿no? Y todavía cuando comencé en la universidad me iba en una pequeña motocicleta que me compró mi papá, allá en la ciudad universitaria, que estaba hasta allá, lejos de la ciudad. Entonces, esa libertad que yo tuve me ha dado grandes alegrías durante toda mi vida. Y como digo, al llegar a la universidad encuentro ese pensamiento universal que es el que caracteriza a nuestra casa de estudios. Y yo creo que eso forja a cualquiera para que pueda ser tan amplio en su pensamiento y en su vida como sea posible. Entonces no había duda el que usted estudiara medicina y estudió medicina, pero cuando va a realizar su internado, decide hacerlo en el extranjero, en Denver, Colorado. ¿Qué fue lo que aprendió? Lo que aprendí fue precisamente el desarrollo que en ese tiempo tenía la medicina norteamericana comparado con el que tenía la mexicana. Además de que las facilidades que tenían para los que estábamos estudiando allá no se comparaban con las que teníamos acá. En ese tiempo yo tenía ganas de casarme, entonces no me podía casar estando aquí y trabajando. Pero en Estados Unidos sí pude casarme y comenzar mi vida. Esa fue una de las motivaciones. La otra, lógicamente, es ampliar los horizontes, porque por mucho tiempo la medicina extranjera estaba mejor situada que la mexicana, cosa que ya no después sucedió igual. Muy bien, pero y entonces termina su internado, regresa a Centro Médico a hacer cirugía. ¿Quiénes fueron sus profesores y qué aprendió de ellos? Es interesante porque regresé a hacer la residencia y conocí a uno de mis, es decir, traté más, porque ya lo había conocido, a uno de mis pilares en la vida, el doctor Manuel Quijano. Él era a la sazón el director del centro médico y con él estábamos interesados en trasplante. Entonces estábamos haciendo
trasplantes de riñón en perros, junto con el doctor Ortiz Quesada. Y por eso alguien supo que yo estaba haciendo esto. Y al venir de Francia a México, trabajamos juntos, el maestro que venía de Estrasburgo, y juntos hicimos unos trasplantes. Y yo, en mi francés elemental, le dije, je vais aller à vous en face. Y entonces le dije a don Manuel, y él me dijo, en 2 años vamos a conseguir una beca. Pero al mes yo recibí una carta del propio maestro en donde me estaba invitando allá. Con eso yo tuve una beca para ir a Francia de inmediato y me fui para allá a estudiar trasplantes y a reconocer algo que para mí fue fundamental en el después. Conocí lo que se llamaba las unidades de reanimación. En México no había terapia intensiva, lo que ahora conocemos como las unidades de terapia intensiva. Pero allá en Francia había un saloncito en donde había un solo enfermo, 2 enfermeras, un médico todo el tiempo con el enfermo. Y se llamaba la unidad de reanimación porque eran los enfermos más graves. Y los demás estaban en las salas que siempre conocemos, las salas generales. Y esa idea, cuando terminé mi estancia en Francia, la traje para acá. Y en ese tiempo conocí al doctor Alberto Villazón, que estaba teniendo una unidad de enfermos graves en el Hospital Español. Y comenzamos a hacer terapia intensiva, y a mí me tocó abrir la primera unidad de terapia intensiva en el Centro Médico Nacional, y luego abrir como 65 más en los diversos países del IMSS, en diversas ciudades de la República. Entonces eso fue una de las cosas que sí me interesó para educar y enseñar a la terapia intensiva tanto a los médicos como a las enfermeras, a los terapistas, y sobre todo salvar vidas que antes se perdían porque estaban en una sala general, no tenían atención suficiente. Fíjese qué importante es lo que nos acaba de decir el doctor. Probablemente quien nos escucha, que puede ser cualquier persona, o que puede ser un médico en formación, o que incluso ya un médico ya adscrito a los diferentes hospitales. Ahora vemos un hospital como algo natural que tenga una terapia intensiva. Todos los hospitales de cierto nivel tienen terapia intensiva, pero antes no lo había. Y entonces el doctor, al irse a formar a Francia, trae ese conocimiento y implementa por primera vez estas unidades de terapia intensiva que ahora son verdaderamente indispensables. Eso es lo importante de conocer a cirujanos que dejan huella, que nos permiten ir viendo los antecedentes, el desarrollo y cómo se van generando o cómo se ha ido generando la medicina moderna. Doctor, pero en esta visita o en este adiestramiento en Francia, además de trasplantes y de traerse la idea de terapia intensiva, de sus profesores y de ese entorno, usted adquirió algo que a veces se pasa desapercibido. Sí, yo creo que es algo que yo ya había tenido aquí nuevamente con el doctor Quijano, porque yo era su ayudante para cirugía y en alguna ocasión, viendo cómo estaba operando, estaba muy preocupado de lo que estábamos haciendo. Se volteó y me dijo, Rafael, ¿ya leyó 100 años de soledad? ¿Qué tiene que ver 100 años de soledad con el páncreas que estamos trabajando? Entonces, eso me hizo pensar que además de la cirugía, nosotros tenemos otra cosa, que es crear una cultura. Y lo mismo me sucedió aventurosamente en Francia, porque allá cuando estaba en Francia, también al estar operando, me preguntaba mi maestro, oiga, ¿ya visitó el Museo del Juego de la Pluma? Hay una exposición muy buena. Entonces, el darse cuenta de que la vida del cirujano no puede limitarse a la técnica quirúrgica, sino que debe ampliarse a todo lo que se llama cultura, es lo que hace lo que yo puedo pensar que sea un individuo universal. Y creo que eso se debe fomentar en todos nuestros colegas, porque el que solo sabe medicina, ni medicina sabe, como dicen los maestros, ¿no? Creo que es algo que se puede seguir promoviendo, porque además de hacer cirugía,
pues tenemos que vivir la vida, disfrutar la buena comida, disfrutar la buena música, disfrutar un buen libro, etcétera. Pues son enseñanzas que realmente se quedan verdaderamente muy adentro de los médicos que en su momento estuvimos en formación, porque nuestros maestros nos enseñaron, y con esa frase de que quien nada más sabe medicina, ni medicina sabe. Claro. Entonces, creo que es un punto muy importante de tomar en consideración, en donde cualquier profesional, incluyendo el médico, pues tenemos que leer, tenemos que ser cultos, tenemos que saber de historia, de geografía. Pero bueno, regresemos ahora después de haber estado allá haciendo una estancia y capacitación y adiestramiento en trasplante de órganos, regresa a México. Y ahí en México usted pues realmente tiene su actividad quirúrgica en el Centro Médico Nacional. ¿Qué profesores le inspiraron o le dejaron algún mensaje muy importante? Bueno, seguimos en ese tema con el doctor Quijano, sobre todo, en Francia el profesor Mialaré, y ellos me enseñaron eso que yo he hecho toda la vida, compartir con nuestros amigos los conocimientos que vamos teniendo. Y en ese tiempo me dedicaba yo a la cirugía y estaba muy contento con lo que yo podía hacer. Pero recuerdo que en un momento mi padre me dijo que una hija de un maestro funcionario importante del IMSS estaba en el área de endocrinología, que la fui a visitar. Y la fui a visitar, era una niña muy simpática, gordita, de 20 y tantos años, y me dijo, pues sí, aquí estoy, Rafael, con la nueva manera de bajar de peso. Oye, ¿qué es eso? 0 calorías por 2 meses. Le dije, ¿qué? ¿Cómo que te tienes matando de hambre por 2 meses? Sí, aquí estoy, me están dando vitaminas y agua, pero 0 calorías. Por supuesto, eso no me interesó, seguí en lo mío. Y un día, unos 6, 8 meses después, me dijo el doctor, mi papá me dijo, el doctor nos acaba de invitar a cenar. Entonces fui a cenar a la casa del doctor y vi a la niña que ya había bajado de peso y todo, nuevamente con 80, 90 kilos de peso. O sea que todo lo que hizo allá en el hospital no sirvió de nada. Y a la salida de esa cena, yo le dije a mi papá cómo es posible que se someta a ese crimen a esa niña, y ahí está otra vez con obesidad. Y él me dijo, bueno, tú eres cirujano, búscale. Yo, si la cirugía no tiene nada que ver con la obesidad. Y me fui a la biblioteca y comencé a buscar. Y encontré que había un doctor que había hecho una operación en donde hacía que cambiara el intestino y que no absorbiera alimento y que bajó de peso. Y así nació la cirugía de la obesidad, que ha sido mi segunda pasión. Porque entonces, después de convencer a mis jefes de que eso no era una locura, comencé a operar en el centro médico las primeras cirugías de obesidad. ¿De qué año estamos hablando, doctor? Estamos hablando del 68, 70, entre 70 y 70. Usted fue el pionero en hacer cirugía bariátrica. Bajo el escepticismo total de muchísimos cirujanos, usted dijo, sí se puede, sí es posible, sí. Y ve ahora cómo ha crecido. Yo ya había ingresado a la Academia de Cirugía y me avisaron de que me iban a cesar de la academia porque estaba haciendo cirugía prohibida. Fíjese nada más, cirugía prohibida. ¿Sabe usted ahora, por lo menos? Pero en ese tiempo ya estábamos haciendo, con otras gentes que estaban interesadas, pequeños seminarios de cirugía de obesidad para dar a entender qué es lo que se podía hacer. Y poco a poco fuimos haciendo, durante los congresos de cirugía general, pequeños simposios de cirugía de obesidad. Y entonces en Acapulco, en el año 82, cuando era el Congreso de Cirugía General, fundamos
la Sociedad de Cirugía de Obesidad, que desde entonces, ya tiene 20 y tantos años, desde entonces ha creado miles de cirujanos de obesidad que son pioneros en muchas cosas, hacen la mejor cirugía y son reconocidos en todo el mundo. Realmente, ¿usted tiene una estimación de cuántos pacientes se operan en México al año? ¿Sabremos cuántos? Sí, en este momento se están operando 40, 50 mil y posiblemente más al año. Fíjese, después de pensar que era una cirugía prohibida, que era una cirugía que no tenía razón de ser, que nadie creía en eso, ¿por qué se empeñó, doctor? ¿Por qué? Porque el punto es este. Nosotros estábamos haciendo la cirugía, creamos la sociedad y yo supe que había un médico en Italia que estaba queriendo crear un gran núcleo de cirujanos mundialmente interesados en esto. Y entonces en el año 95 nos reunimos en Estocolmo 8 cirujanos, 2 de ellos éramos latinoamericanos, el doctor Arthur Garrido de Brasil y yo, y fundamos la Federación Mundial de Cirugía de la Obesidad, que comenzó así, y el interés que teníamos en esto me permitió hacer que el segundo Congreso Mundial de Cirugía lo hiciéramos en Cancún, y eso le dio un impulso a nuestra cirugía mexicana fundamental. Entonces, ahorita en todo el mundo se hacen más de 250,000, cerca de 500,000 operaciones al año, con todas las técnicas, con toda la evolución, con la cirugía endoscópica, con la cirugía robótica y ahora con la cirugía magnética, que es algo verdaderamente sensacional, para que sea lo menos traumático posible. Y sí da resultado. Claro que sí, claro que sí. Pero nuevamente, no se trata solo de la técnica, se trata del manejo integral de un individuo, del manejo de sus problemas, de sus traumas, del manejo de su familia, cómo se maneja en sociedad, y eso es lo que da el buen resultado de la cirugía de la obesidad, y de eso ya tenemos documentación. Doctor, y después de ver todo esto, ¿qué siente usted? ¿Satisfacción? ¿Orgullo? A lo mejor haber dicho, lo hubiera hecho de esta manera, lo hice bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Bueno, básicamente es una tranquilidad de haber hecho bien las cosas. Porque muchas veces, en el momento que uno está con esas dudas y hay esas críticas, la duda hace pensar, bueno, tal vez estoy equivocado, pero los resultados es lo que cuenta, y eso es lo más importante. Ahora, la perseverancia es algo que me enseñó mi papá, y él me decía, si es buena la perseverancia, no es necedad. Si es necedad, aunque te empeñes, no va a salir. Y yo creo que sí, eso es lo que es importante. Me siento muy satisfecho, no lo puedo negar. Me siento muy satisfecho porque veo el resultado en la vida de los demás colegas míos, que primero fueron compañeros, ahora son las siguientes generaciones, ahora están llegando los nuevos que están recién terminando su adiestramiento, y eso sigue para adelante. Ya muchas de las cosas que ahora se hacen, a mí ya no me tocó hacerlo, pero ahí está y van a seguir adelante, ¿no? Y claro, la investigación continúa, porque sabemos que la obesidad es uno de los graves problemas de salud de todo el mundo, y no será la cirugía la única que lo arregle. Tenemos que entender el metabolismo, tenemos que entender las herencias, tenemos que entender el hecho de que puede haber moduladores importantes y que algún día nos vamos a encontrar la manera de verdaderamente resolver esto, porque sí, la vida del individuo con obesidad es una vida triste. Así es. Y eso sí lo sabemos. Bueno, después de este enorme aportación que ha hecho usted a la medicina y a la cirugía, pues también incursionó en aspectos gerenciales, administrativos, y el doctor Guillermo Soberón lo invitó a trabajar en la Secretaría de Salud. Exacto.
Cuando yo terminé de hacer mi estancia en el Seguro Social, el doctor Soberón muy gentilmente me invitó a que colaborara con él. Y estuve trabajando con él en los aspectos administrativos de la subdirección, de la subsecretaría, en donde conocí al doctor al licenciado Ruiz Massieu, que era un apasionado de la medicina y apasionado de la organización y del futuro de México. Hicimos una entrañable amistad. Yo fui uno de sus coordinadores de salud cuando él fue el gobernador del estado de Guerrero, y teníamos muy buena amistad. Pudimos hacer muchas cosas en las campañas en donde pudimos ayudar a muchas personas dentro de Guerrero a hacer cirugía de ojos, cirugía de labio leporino, cirugía de cáncer, esterilizaciones, etcétera, que de otra manera no se podrían hacer. Entonces fue un bonito trabajo con José Francisco, y ahí seguí para adelante. Después, cuando el doctor Soberón me siguió ayudando en lo que yo podía hacer, de manera que más adelante pude estar en la Secretaría nuevamente trabajando en asuntos internacionales. Y entonces cuando estuve en asuntos internacionales, sí también pude tener el placer, ya lo había dicho hace un rato, de ir a la Organización Panamericana de la Salud para recibir el premio de vacunación que había tenido México por ser el que mejor campaña de vacunación tenía, ¿no? En ese tiempo seguí muy contento como subsecretario de Asuntos Internacionales. Bueno, pero esa carrera internacional no paró ahí, porque posteriormente en la UNAM, haciendo un diplomado... Yo estaba más adelante en la UNAM, y el doctor Narro me invitó a trabajar primero en la Facultad de Medicina y más adelante no solo como maestro en unos diplomados que hicimos de obesidad, sino luego como editor de la revista de la Facultad de Medicina. Y como editor de la revista de la Facultad tuve el placer de estar 13 años y haber ganado 3 veces el Premio Nacional de Obras Médicas, porque nuestra revista de la Facultad de Medicina fue premiada por la calidad que llegó a tener. Excelente, doctor. Pero además de eso, pues tuvo la oportunidad de ir a la Sorbona de París. Platíquenos un poquito. Eso fue otra cosa que también marcó mi vida, porque ya estaba el doctor Narro como rector, ya había habido el cambio, yo estaba en la facultad y me habló y me dijo, ¿quieres ir a Francia? Le digo, ni se pregunta, es mi sueño. Pues te vas. Entonces me fui a la oficina de la UNAM, que está ubicado precisamente en la Sorbona, que es una oficina de enlace entre la UNAM y todas las universidades de París. Entonces mi trabajo como secretario ahí fue hacer contacto con las universidades para que facilitara los trámites que hacen los mexicanos que van allá y los franceses que vienen para acá. Entonces esos acuerdos que hicimos con las universidades me dieron la oportunidad de conocer a mucha gente y de tramitar más adelante, junto con el rector Graue, que ya estaba en ese tiempo como rector, el establecer la oficina de la Sorbona aquí en la ciudad universitaria. Entonces hay una oficina mexicana allá y una oficina francesa aquí. Y eso creo que en las relaciones que siempre ha habido entre México y Francia es muy provechoso. Pero además tuve 1 año y medio donde pude trabajar como nunca lo hubiera yo imaginado. Doctor, ojalá que a mí también me preguntaran si me quiero ir a la Sorbona de París, pero pues bueno, sí, porque la manera de transportarnos, tanto de mi esposa como de mí, era en bicicleta. Entonces teníamos nuestra tarjeta y yo iba a la Sorbona en bicicleta. Qué maravilloso, doctor, maravilloso. Entonces eso fue un verdadero
placer que pudimos tener mi esposa y yo durante prácticamente 2 años. No, pues excelente, doctor. Pero vamos a hacer un poquito de lado el aspecto profesional y vamos a hablar un poquito del aspecto familiar. Platíquenos de aquella joven yucateca que conoció en el hospital San Hipólito, Imelda. Bueno, yo tenía 17, 18 años, estaba estudiando los primeros años de la carrera y el doctor Emilio Montaño, que era dueño de un sanatorito allá en la colonia Roma, me dijo que si quería trabajar como ayudante, no hacía otra cosa que tomar muestras de laboratorio, asistir a las operaciones, etc. Y ahí que llega una muchacha que me robó el corazón desde que la vi. ¿Cómo la vio, doctor? Y después, desde que la oí. Su acento yucateco me volvía loco. Su alegría de vivir, su desparpajo. Si yo había querido crecer bien, al lado de ella crecí como nunca. Y ella me ayudó a muchas cosas que yo no pensaba hacer, a lograrlo. Cuando precisamente estaba yo terminando la carrera, y yo le decía, nos vamos a tener que esperar 3 años, porque aquí no hay manera de que yo pueda mantener un matrimonio. Dice, ¿por qué nos vamos a Estados Unidos? Entonces comencé yo a buscar en Estados Unidos y encontré que había una oportunidad. Vino de Estados Unidos un jefe de enseñanza de un hospital de Denver, y entonces allá fuimos al hotel donde estaba a inscribirnos, y pues lógicamente eran como 30 gentes, y había 5 lugares. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces voy con Imelda, y dice, ¿por qué no lo invitas a comer? Pero no tenemos dinero, invítalo a comer. Entonces le hablo al doctor y le digo, en mi inglés elemental, ¿lo puedo invitar a comer? Sí, cómo no, pero temprano porque fulano de tal me invitó a los toros. Ah, bueno, a los 12 pasó por ahí. Lo llevé a comer tortas. Gastamos 50 pesos en tortas para que me conociera. Entonces a la mañana siguiente, cuando estábamos todos, ya el doctor hizo mi nombre, ya tuve mi mujer. Y entonces llego contento con Imelda. Ahora sí nos podemos casar. No, pero te tienes que recibir antes. No, pero es que hasta el año que entra. No, ve a la rectoría. Ahí fue donde conocí a Manuel Quijano. Era director de asuntos escolares. Y don Manuel Quijano hizo mi revisión de estudios en 24 horas y me pude recibir antes de casarme y irme a Estados Unidos. Entonces, ese impulso que me dio Imelda, que siguió más adelante en todo lo que hicimos, es lo que me ayudó a tener ese crecimiento que después he tenido en la medicina. ¿Por qué? Porque ella me ayudaba, ella ahorraba dinero. Estuve yo trabajando en las noches como ratero. A ver, explíquenos. Matábamos ratas en los hospitales del ISSSTE y teníamos un contrato para limpiar cisternas y para ver derratización. Y con ese dinero pudimos tener una casa para ya no tener el departamentito que me rentaban en el IMSS. Entonces todo ese crecimiento fue gracias al entusiasmo y al apoyo de Imelda. Fui afortunado y así lo seguiré diciendo siempre. Y claro, cuando cayó el rayo y ella falleció, pues fue un choque terrible, que me costó mucho trabajo para manejar a mis hijos, que se quedaron solos, no sabía yo cómo hacerlo y tal. No cabe duda que las parejas siempre son importantes, porque el profesional puede ser muy estudioso, muy constante, pero la pareja es bien importante. Sí. Y con Imelda tuvo 3 hijos. Platíquenos un poquito de ellos. Mis 3 hijos han ido creciendo gracias a las enseñanzas que había tenido de ella. Rafael es un empresario brillante ahora. Mari Carmen ha trabajado como maestra y consiguió un
un trabajo en la Universidad de California, ahora ya con sus hijos que grandes, consiguió un trabajo en California y está haciendo un trabajo maravilloso de integración escolar para los mexicanos que están allá, para que aprendan inglés y español. Y está muy bien calificada por la universidad y la están manteniendo muy bien. El tercero es un músico brillante que vive de maestro de música y hace todas las presentaciones y tal. O sea que después de todo, los tres han sido exitosos y estamos muy contentos de él. Excelente, doctor. Y bueno, pues la verdad es que con Imelda se cerró un ciclo muy importante, Sí. ese impulso tan grande, y yo creo que son dolores que perduran. Sin embargo, la vida también da otras oportunidades. Claro. Que apareció por ahí Alicia. Exacto. Cuando yo ya no pensaba que pudiera haber algo en ese sentido para mí, apareció Alicia. Cuando la llamo Alicia Verdad, es porque es eso. Desde que la conocí, vimos que había mucho de verdad en todo lo que hacía. Ella es artista, ella es escultora y pintora, y con esa cultura que tiene, hicimos una muy buena amistad, muy buen amor, y tenemos 35 años de ser novios, ¿no? Nos casamos hace 34 años y celebramos, por supuesto, cada día 4, que fue cuando nos conocimos. Y entonces, ya con ella he tenido el inmenso placer de conocer todo el mundo, porque como te dije, la Federación Internacional de Cirugía de Obesidad celebra un congreso mundial cada año en algún país. Entonces, sin tener realmente una enorme cantidad de dinero para gastar, pudimos conocer en estos años 27 países y presentar en el congreso y lógicamente utilizar 1 o 2 semanas más para conocer las maravillas de los países. Y eso nos ha dado un amor sensacional. Me emociona escucharlo, doctor, la verdad, porque, bueno, pues nuevamente retomo que el ser un profesional, un cirujano, requiere investigación, requiere leer mucho, pero se puede empatar tanto con el amor a la familia, con el viajar, con el conocer, y bueno, me emociona mucho, doctor. Pero vamos a tocar otra área en la que usted ha sido muy prolífico, la escritura. ¿Cómo empezó a escribir? ¿Por qué le llamó la atención? Tiene muchos libros que ahorita hablaremos de ellos. ¿Qué fue aquello que le hizo empezar a escribir? Bueno, mi papá fue escritor. Mi papá siempre estuvo haciendo escritura. Mi papá tenía la costumbre cada mes de mandar un mensaje a sus pacientes. Entonces a mí me tocaba escribir los sobres de todos los mensajitos que mandaba cada mes a las mamás de los enfermos. Entonces, tal vez eso me ayudó porque aprendí mecanografía, que no tenía. Para empezar. Y luego entonces seguí escribiendo las cosas que tenía que hacer en la universidad, pero cuando yo me jubilé del Seguro Social, tenía un poco de tiempo, tenía mi consulta, pero entonces escribía cartas a la redacción del Universal, del Excelsior, del 1+1, de La Jornada, y a veces salían y a veces no salían, pero me entretenía mandando cartas. Resulta que llega el temblor del 85, y entonces en esa devastación que hubo, yo ya estaba jubilado, el director del Seguro Social dijo que iba a ser un centro médico de 10,000 camas para recibir a todos los enfermos de la República en la capital. Entonces la carta a la redacción que escribí es: yo no quiero un centro médico, quiero 50 centros médicos en las 50 ciudades del país. Y salió en primera plana en uno de los periódicos. Y en ese momento yo me dirigí al director, que era Manuel Becerra Costa, que fue mi mecenas en ese momento. Y me dijo: ¿quieres escribir? Sí. ¿Cada 8 días? Sí. A mí me mandas antes de escribir lo que escribiste.
y me estuvo orientando para aprender a escribir como periodista. Y me hablaba por teléfono: a ver, Rafael, párrafo 2, línea 2. Aquí no estás diciendo lo que quieres decir. Si le cambias esta palabra por esta otra, léelo otra vez. Entonces sí estás diciendo lo que quieres decir. Y así me estuvo enseñando a redactar. Y esa redacción la tengo ya 37 años, porque he estado en la prensa todas las semanas. 37 años. Ininterrumpidas. Y bueno, cuando uno escribe, lo que uno pretende es comunicar. Sí. Comunicar, transmitir. Claro. Muchas cosas de lo que uno escribe son bien recibidas. Muchas cosas no son bien recibidas. ¿Qué experiencia ha tenido al respecto? Bueno, venturosamente alguna vez me han querido censurar, se quejan mucho de mí, me mandan cosas, se ríen de mí, dicen que soy un fantasioso, de que escribo sin saber la verdad, que hay otras verdades, pero nunca han podido demostrar que yo haya dicho una mentira. Todo lo que escribo tiene la justificación de la realidad, no de lo que invento. Entonces es lo primero que me tiene tranquilo. Segundo, converso mucho con Alicia sobre lo que estamos escribiendo, tanto de un mensaje que de lo que se llama Viejo, mi querido viejo, que escribo a los viejos como yo, como el mensaje político que lo escribo los domingos. Pienso que a México le tiene que ir mejor, no estoy contento con lo que está pasando, creo que México merece muchas cosas y lo seguiré diciendo. Pero venturosamente no me han amenazado por eso. Lo seguiré escribiendo y espero que no haya más. Bueno, pues yo sí he leído mucho, o leo cada semana, y bueno, pues de repente incomoda a personas. Sí. Pero cuando se escriben verdades, sí, que están fundamentadas, sí, y que además adquiere uno cultura, porque usted utiliza pues desde cosas documentadas, historia, realmente es algo que se recibe bien. Sí. Claro, todos tenemos opiniones diferentes y no es momento para politizar, pero creo que lo que escribe, desde mi punto de vista, está totalmente documentado, y esa parte se lo agradezco para que se sensibilice a la comunidad de lo que estamos viviendo. Bueno, pues ser escritor no es tarea fácil, es una tarea muy difícil, se requiere una amplia cultura, pero sobre todo creo que se requiere leer mucho, porque leyendo mucho puede uno agrupar las ideas, tener más visión, y la verdad es una tarea también muy, muy difícil. Y como es tan difícil, es muy escasos, o son escasos los médicos y los cirujanos que escriben. ¿Por qué no nos habla un poquito de sus libros? Bueno, pues sí, el escribir, como tú dices, es el reunir tanto la experiencia como las vivencias que tiene. Entonces, cuando yo comencé a tener ya más experiencia en terapia intensiva, el estado crítico fue fundamental. En ese tiempo yo no había entrado todavía a la Academia de Medicina, pero participé en el concurso de la Academia de Medicina sobre obras médicas. Y este fue mi primer libro que hice, Diagnóstico y Tratamiento del Enfermo en Estado Crítico, que ganó el premio del mejor libro, y fue como un impulso para que yo siguiera escribiendo, porque me dio mucho gusto poder hacerlo y poder tener el reconocimiento de un organismo como la Academia, ¿no? Entonces he seguido escribiendo, y escribo al cabo del tiempo ya 18 libros, ¿no?, en donde estoy poniendo lo que es la experiencia, ¿no? Y esa experiencia la quiero compartir con mis amigos, ¿no? Algo que algún día platiqué mucho con el doctor Soberón fue sobre lo que era excelencia, y con el doctor Quijano, excelencia en cirugía. Entonces escribí este libro. Y entonces, en este libro escribo algo que vale la pena meditar, porque uno de nuestros grandes gigantes en la medicina es Ambrosio Paré, que fue el primer cirujano realmente que tiene el título de cirujano
que escribió enormes cantidades de libros y enormes cantidades de información que desempañaban todas las mentiras que se decían en aquel tiempo. Entonces, en La excelencia de cirugía escribo un libro, un capítulo en donde me encuentro con Paré y platico con él de las broncas que tuvo, de cómo las enfrentó, porque son muy parecidas a las que yo enfrenté. Entonces, ese es otro libro que es importante. Y creo que para mí, como corolario de lo que yo he hecho de cirugía de obesidad, este es un libro muy sencillo, pero que fue el primer libro escrito en español en toda Latinoamérica y que tiene las primeras técnicas. Ni siquiera habla todavía de la laparoscopía, simplemente las técnicas de las primeras engrapadoras que se estaban utilizando y cómo se utilizaba. Que además yo lo tuve que editar. Nos ayudaron los amigos que fabricaban las engrapadoras, porque era lo único que había en ese tiempo. No había nada, se hablaba de las primeras engrapadoras. Pero este libro es el primer libro escrito en español que fue publicado en toda Latinoamérica. Y ya llegó a todas partes y creo que es importante como un libro pionero. Evidentemente han salido muchos otros, ¿no? Así es. El tiempo siguió pasando y entonces, alguna ocasión, con una persona que hablaba de buena cirugía que se había hecho, me dijo, es que ustedes hacen muchos milagros. Digo, ¿con muchos milagros? Sí, ustedes oyen, se meten a operaciones difíciles, sacan enfermos que no podían salir adelante. ¿Y qué pasa? Que los familiares dicen, fue un milagro, doctor, fue un milagro. Entonces yo les pedí a mis amigos de la Academia de Cirugía que me escribieran su peor caso, el más difícil, el más complicado, que al salir adelante los familiares dijeron, gracias doctor, fue un milagro. Entonces el libro es el de Los milagros de la cirugía, donde sí hablan de que los cirujanos hacemos milagros. Excelente, doctor. Muy bien. Excelente. Y el tiempo pasa y yo soy viejo. Ya dejé la cirugía activa y solamente lo hago en términos de escribir o de dar alguna plática o de asesoría en relación con la cirugía. Pero entonces me interesa mucho la vejez. Y la vejez me interesa en lo personal, porque me interesa, en tanto sea posible, vivir una vejez sana, y en lo educativo para despejar todas las mentiras y todos los mitos que hay sobre la vejez. Entonces escribí varios libros sobre estos, y el último que escribí recién, hace 4 años, es el libro que se llama La vejez ya no es lo que era. Porque entonces digo, ¿qué ya no es lo que era? Cuando nos decían que era inevitable que hubiera un infarto, que era inevitable que los huesos se echaran a perder, que era inevitable que no se podía comer, que teníamos que comer verduritas, que el ejercicio no se puede hacer. Entonces, todos esos mitos sobre la vejez tienen que eliminarse, porque ahora estamos viendo gente que tiene más años y más años que está sano. Sí. Acabamos de ver que se acaba de morir la musa de Picasso. Se murió a los 101 años. Y vemos a Elenita Poniatowska, que tiene 90 y tantos y sigue para adelante. Y vemos gente que sigue bien. Sí. ¿Por qué? Porque piensa vivir bien, de manera que la vejez ya no es lo que era. Excelente, doctor, excelente. Pues ese recorrido desde antecedentes, la cirugía y aspectos sociales de la vejez, que bueno, claro, cada vez la población nos vamos envejeciendo cada vez más. Claro. Ay, doctor, pues hemos recorrido a grandes rasgos una vida plena, porque es una vida plena, pero finalmente nos encontramos aquí, nos encontramos ahora. En este momento que tiene una compañera de vida tan interesante, que le ha apoyado, que han viajado mucho,
¿Podría platicar un poquito más al respecto? Bueno, cuando yo digo que es Alicia verdad, es porque convierte en verdad hasta el sueño más tonto, ¿no? ¿Por qué? Porque alguna vez cuando estábamos noviando, yo le dije, ¿ya conoces los mares del sur? Porque Tahití creo que es algo maravilloso. Ella conocía a una gente que tenía una agencia de viajes y me dice, ¿qué tal si cuando nos casamos nos vamos a casar también a Tahití? Digo, ¿cómo? Sí, fulana de tal ya arregló el viaje. Entonces nos casamos aquí en México, en presencia de mis papás y de sus papás. Nos fuimos a Estados Unidos, yo tenía un congreso, y de ahí nos fuimos directo a Tahití. Y entonces en Tahití nos recibió el jefe de la tribu, que era un gigantón de 2 metros de alto, ataviado con su traje original, y a mí me pusieron mi pareo y mi penacho. A Alicia la vistieron también, toda ataviada. Yo llegué del mar en una piragua y ella llegó en un catamarán con unas mujeres que iban tocando las caracolas, y nos recibieron en la playa el jefe de la tribu y hombres y mujeres que cantaban y bailaban. Y entonces nos sentaron en unos tronos de palma maravillosos, nos pusieron los atuendos y nos dieron un nombre polinesio de Alicia y Rafael, que se llamó Moana y bueno, no me acuerdo, ¿no? Y cantaron y bailaron, hicieron bailar a Alicia con todos los bailarines, me hicieron bailar a mí con todos los bailarines. Y eso hicimos y nadie lo podía creer. Y como eso hemos podido hacer muchas cosas, porque Alicia verdad siempre encontrará la verdad de lo que estamos haciendo. Y lo ejecuta. Y lo que venga. Y lo ejecuta. Sí. Doctor, bueno, pues es que vive, como usted en un momento dijo al principio de la entrevista, ha sido un hombre muy feliz, con muchas cosas logradas, se puede percibir una vida en plenitud total. ¿Qué sueños tiene? Bueno, yo pienso en los días que pueda tener, en seguir viviendo de la mejor manera. Mi lema desde hace mucho tiempo ha sido bien y de buenas, porque nosotros no siempre podemos estar bien, pero siempre podemos estar de buenas. Entonces hay momentos tristes. Hace unos días tuvimos una noticia triste de una muerte que no pensábamos, y eso nos afecta, porque era un amigo que queríamos mucho, pero hay que seguir de buenas. Y hay que ayudar a la señora que quedó, a apapallar a la familia, porque no estamos bien, pero estamos de buenas. Entonces, esa es la manera como yo quiero pensar. ¿Cuándo voy a vivir? No tengo ni siquiera idea. Mi papá vivió 95 años, mi mamá vivió 80 y tantos, pero no estoy pensando en un término, sino de que cada día hay algo que se puede hacer. Como hoy, platicar contigo, que es un placer, que no pensaba, con unos expertos que están haciendo las grabaciones y las filmaciones, en donde pues estoy bien y de buenas, no puedo decir otra cosa. Gracias. Pues, doctor, más que agradecida con su generosidad de transmitirnos su vida, de compartir con toda la audiencia esta vida llena de esfuerzo, de trabajo, de aspectos emocionales. Verdaderamente es un placer poder conocer más a los cirujanos que han ido haciendo de nuestra medicina contemporánea llegue a los niveles que está. Pero sobre todo, un aspecto bien importante es el ser humano que tenemos la capacidad de tener diferentes matices en las diferentes posibilidades y emociones que podemos vivir. Una
en un encuentro más de cirujanos que dejan huella, que nos deja al descubierto un ser humano, un profesional que está aquí con nosotros y que nos deja un legado para nosotros y para las nuevas generaciones. Muchas gracias. Gracias, es un placer.